Bueno, y volvemos con las noticias nacionales, con el análisis de lo que ha sido esta cuenta pública, y vamos a tomar contacto con la analista política Isabel Castillo de la Universidad Alberto Hurtado. Muchísimas gracias, Isabel, por el contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, la primera evaluación del discurso del presidente Boric en esta primera cuenta pública que, claro, tenía poco para rendir cuentas, pero sí mucha expectativa. ¿Cómo la califica? En términos generales me parece que fue un muy buen discurso. Creo que recalca que, aunque parezca obvio, pero una fortaleza de este gobierno es precisamente la figura del presidente. Cosa que en algunos momentos del gobierno pasado, sobre todo post-estallido, nos ocurrió un poco lo contrario, ¿no? La sobreexposición del presidente terminaba siendo una carga. En este caso el presidente se ha cuidado, no ha aparecido demasiado, y en estos momentos en que sí sale me parece que es una fortaleza y puede ser un buen momento para sentar una agenda, ¿no? Un momento en que el gobierno ha venido perdiendo popularidad. Y el presidente Boric es alguien que además tiene, me parece, mucha conciencia de su lugar en la historia, ¿no? Él le gusta mucho la historia, comentó que se había leído todas las cuentas públicas desde, no sé, del siglo XIX, hizo ahí algunas referencias, y entonces creo que tiene buen énfasis o sea, tiene esto que frecuentemente hablamos los analistas de un relato, ¿no? Una líneas generales que se han venido construyendo desde la campaña, y énfasis en ciertos temas, y eso me parece que se reitera, como dices tú, más que rendir cuentas, porque han pasado solo 3 meses, es una cierta reiteración de los ejes de su gobierno y del programa que pretenden implementar. Y eso está presente, ¿no? Las características o los sellos que ha venido desarrollando el presidente, por ejemplo, esto de hablarle a los niños y niñas directamente, entender el feminismo como un eje transversal, el multilateralismo también lo mencionó varias veces, ahí en particular con ciertos gobiernos, mencionó varias veces el caso, a Canadá, Justin Trudeau, Jacinda Ardern, como gobiernos que son de corte progresista, y además hay afinidades generacionales. Entonces reitera esas cosas. Ahí, bueno, fue una de las pocas áreas en que pudo dar cuenta de un logro ya con la aprobación de la adhesión al acuerdo de Escazú. Y lo otro donde sí hubo cierta avance, o donde había más avance en esta agenda de Chile Apoya, ¿no? Las medidas para tratar de contener el alza en el costo de vida, claro. de Isabel, recuperar pero desde el punto de vista discursivo y del relato que mencionabas, el presidente Boric logró infundir en su coalición un espíritu positivo que se necesitaba en un momento en que la popularidad del gobierno ha caído como pocas veces habíamos visto en tan poco tiempo. Sí, yo creo que sí. Ahí, bueno, como comentaban un poco en la nota antes, veremos cómo se va a implementar esto y las tensiones que hay internamente, pero me parece que sirve en ese sentido de dar un reimpulso a la agenda, ¿no? Y ahí hay también señales a las distintas almas, ¿no? O sea, todo el foco en la inclusión, ¿no? Se detuvo de distintos grupos, se detuvo, por ejemplo, en el caso de las personas trans, y particularmente de la infancia trans, y otras agendas que han sido mucho más fuertemente promovidas por Aprueba Dignidad, mientras que podemos pensar que tal vez la agenda de seguridad tiene mayor continuidad con lo que es el socialismo democrático, ¿no? Los gobiernos de la concertación. Entonces ahora, ahí, claro, y dentro de las críticas, hay para todos los gustos. Exactamente, porque dentro de las reacciones los partidos oficialistas hablan de un discurso incluso emotivo, emocionante, épico, pero desde la oposición, bueno, es casi de libreto, insuficiente, que solo son enunciados, que no hay nada concreto, pero la visión de un analista tiene una mirada más fría. ¿Te pareció equilibrado en términos de lo que se anuncia, se dice, se promete?
En términos generales me parece que sí, bueno, como dices tú, es el rol un poco de la oposición criticar y ahí el foco ha estado por una parte, bueno, de que les parecen insuficientes, pero también mucho en apuntar a las contradicciones, sobre todo de cuando eran oposición, ¿no? De muchas cosas que se criticaron en materia de seguridad, pero incluso también ahí el presidente hizo un mea culpa en términos del manejo de la pandemia, ¿no? Y como las críticas fueron excesivas en su momento. Entonces eso es parte del juego político, es poco esperable que ocurra otra cosa. Pero sí me parece que hay una agenda bastante clara, ahí tal vez podrían haberse definido en algunas materias de manera más específica las prioridades de cuándo va a ser el envío concreto de algunos proyectos, y tal vez en materia de migraciones fue un poco débil, no hubo nada nuevo, nada muy contundente, básicamente implementar la nueva ley. Entonces... Sí, yo creo que fue una agenda bastante contundente con anuncios estos concretos de tipo de fortalecer y dar más recursos a carabineros, más compra de materiales, de drones, de equipamiento, que son cosas que uno esperaría, que son, me parece, las cosas que son nuevas, ¿no? Que no habían estado en la agenda, o si pensamos un año atrás en la campaña, no estaba eso, ¿no? Y eso lo venían comentando ustedes, es parte de la reacción a la contingencia, y que la seguridad es hoy en día la preocupación central de la ciudadanía. Y desde el rol de presidente, ¿se puede entender las alusiones que hace a los expresidentes? Porque nombró prácticamente, no a todos, pero nombró al presidente Piñera, al expresidente Lago, a la presidenta Bachelet, incluso al presidente Elwin, yéndose para atrás, a varios más. ¿Comprende mejor su rol? ¿Qué indica esto? Sí, me parece que eso es un sello del presidente Boric, esto de ubicarse en la historia bueno, esto que comentaba de haberse leído los discursos y todo, y eso también me parece que es un gesto por una parte de reconocimiento también de lo difícil que es, entonces de valorar los logros de quienes lo han antecedido, ¿no? Mencionó ojalá lograr nuevamente los niveles de crecimiento que hubo o de aumento de la productividad durante el gobierno del presidente Lagos, el manejo de la pandemia, etcétera. Y creo que también es un poco un signo o un gesto conciliatorio, ¿no? Porque hace alusión a distintos sectores, que eso es algo que también ha venido fortaleciendo, y de tratar de buscar consensos amplios y de entender, de valorar en el fondo los logros de varios gobiernos, y de que efectivamente ellos no se va a inventar la rueda, hay cosas que son importantes de rescatar, y en el fondo construir sobre lo que existe en ese país, ¿no? Y eso ha sido un cambio importante respecto del rol de oposición, que ha sido mucho más crítico, ¿no? Y todo lo que fue la crítica a los 30 años, eso se ha venido moderando mucho por parte en particular del presidente, ¿no? Uh-huh. Ahora, digamos, esta maduración o esta madurez que muestra el presidente en esto, está también dentro de su propia coalición, porque ahí lo que veíamos con Ivo Goich, de si, por ejemplo, en materia de seguridad, las dos coaliciones van a coincidir finalmente, y esa prueba la vamos a tener en 2 semanas más, cuando se tenga que revisar nuevamente qué es lo que va a ocurrir con el estado de excepción. ¿Cómo ves a los partidos en relación a esta convocatoria que les hace el presidente? Sí, efectivamente, yo creo que a los partidos de Apruebo Dignidad es algo que les cuesta. Vamos a ver efectivamente, como dices tú, en la práctica cómo terminan votando, porque sabemos que no apoyaron esta propuesta de Estado intermedio que habían hecho inicialmente. Pero creo que ahí lo que hace y lo que debe hacer el gobierno, y lo hizo en el discurso de hoy, es equilibrar esta agenda de estado de excepción y de seguridad más tradicional con las medidas de más largo plazo, ¿no? Y en el discurso se detuvo bastante sobre lo que son las medidas de reparación y de reconocimiento de los pueblos indígenas, y particularmente del pueblo mapuche, ¿no? Habló de la importancia de
de recuperación de tierras, ¿no? Y de que sea en condiciones, en buenas condiciones, con acceso a agua, etcétera. Y esa es la agenda más de fondo, ¿no? Entonces ahí me parece que esa es una que responde a, yo creo, efectivamente a la convicción del presidente, pero también de su coalición. La forma de lograr el apoyo de medidas como el estado de excepción es que estas vayan acompañadas de una agenda más sustancial en el mediano y largo plazo, sabiendo que el tema del estado de la presencia de los militares no va a resolver el tema, ¿no? Claro. Eso es algo Ahora, solamente él reafirma y lo dicen en dos ocasiones, la claridad que tiene en su rol de presidente, porque él dice, yo voy a utilizar todas las herramientas que me dé la Constitución en materia de orden y seguridad, por ejemplo, y también cuando habla digamos, del 40% de vehículos que no tenía carabineros y también para enfrentar los temas de violencia, él dice, no voy a seguir ahondando en lo que faltó en los gobiernos anteriores, sino que yo asumo la responsabilidad y es mi tarea en el fondo poder sacar esto adelante. En ese sentido, ¿puede ir más allá de su coalición al decir que él va a usar las herramientas que tenga, les guste o no? Bueno, creo que en cierta medida es lo que está haciendo, ¿no? O sea, falló esta estrategia del Estado intermedio que era vía legislación, ¿no? Que tenía que aprobar el Parlamento, y el gobierno utiliza su herramienta de tener estos primeros 30 días de estado de excepción sin necesidad de apoyo legislativo. O sea, creo que ese es un ejemplo concreto. Y lo que mencionas tú de esto de los vehículos de carabineros que no estaban usando, que fue evidentemente una salida de libreto, porque se escucharon como algunas pifias, ¿no? Y decir, esto no se trata de echar la culpa, sino simplemente hacerse responsable. Me parece que es una buena señal, y efectivamente es algo que se ha ido viendo cada vez más, de manera más clara, en estos meses que han ido ya, como habla él, ¿no? De habitar la República, habitar el cargo, de que hay que hacerse cargo de los problemas independiente de sus causas. Evidentemente sabemos que el tema de seguridad es un problema que tiene causas profundas y de largo plazo, pero les toca estar ahí y tienen que hacer tomar las medidas que correspondan. Y yo creo que en algunos casos puede efectivamente generar rechazo o malestar en sectores de su coalición. Y eso me parece que es predecible, porque estar en el Congreso también es difícil, es distinto el rol del Parlamento al del Ejecutivo, ¿no? Entonces, tiene una conciencia del cargo y de las cosas difíciles que hay que hacer, que no necesariamente tienen los y las parlamentarias, y ahí hay ciertamente que fortalecer, que es un problema mucho más general de nuestra política, ¿no? Pero de fortalecer la cohesión interna de los partidos y de que actúen de manera más alineada. ¿Y cuán ambicioso te pareció el discurso en materia de los derechos sociales que se pretende no garantizar, porque no se trata de la Constitución, pero que se pretenden subsanar en educación, en salud, en pensiones? ¿Cuán realizable te parece que son estos anuncios? Bueno, evidentemente es una agenda muy ambiciosa, que va muy en línea efectivamente de lo que se aprobó en el borrador de la Constitución. Y aquí hay, distintos niveles, ¿no? Las pensiones es lo que se le ha dado prioridad en esta primera etapa, porque es algo que, viene arrastrándose y ya está muy atrasado. Y hay distintos niveles, ¿no? En temas de educación, por ejemplo, son cosas que tienen que ver más con programas o cosas que ocurren a nivel ejecutivo y no necesariamente legislativo, ¿no? Entonces eso puede avanzar de manera paralela, estos programas que en particular tienen que atender la situación crítica de la educación tras 2 años de pandemia, mientras que los esfuerzos más de negociación legislativa y política se pueden centrar en la reforma de pensiones, ¿no? Entonces hay ciertamente cosas que pueden ocurrir en paralelo. El tema de salud posiblemente es el que
yo le pondría más signos de interrogación de cuánto se va a poder avanzar, porque también es una reforma estructural que se viene discutiendo hace tiempo, que sabemos que es necesaria, pero que bueno, va a tener que esperar, creo, en parte la resolución del debate en torno a pensiones, y me parece que los consensos ahí no sé si están tan claros, ¿no? Se va a tener que avanzar ahí si es que efectivamente se aprueba la nueva Constitución, pero eso yo pensaría que va a quedar para una segunda etapa del gobierno, al menos. Uh-huh. ¿Se esperaba un nuevo impulso con este discurso? ¿Se logró? Yo creo que sí, veremos, pero me parece que sí, o sea, eso es lo que hace la cuenta, y que fue en general, me parece un buen discurso, ¿no? Entonces va a tener a la agenda ocupada, ojalá para el bien del gobierno, que no ocurra nada muy importante que se ocupe la agenda en estos días, ¿no? Que podría, que bueno, siempre casos de ese estilo, ya sea de violencia o de otro estilo, evidentemente te desvían la agenda, pero mientras puedan mantener el control, yo creo que va a ser positivo, porque los anuncios responden a demandas de la ciudadanía, ¿no? En materia de seguridad, que hoy en día es la principal preocupación, hay mucho énfasis. Así, evidentemente todos los de los derechos sociales también son cuestiones que preocupan a la ciudadanía, y creo que hay posibilidad de que se produzca un cierto reencanto, no gigantesco, pero de recuperar un poco esa mística que tenía el presidente después de su triunfo en la segunda vuelta, ¿no? Entonces hay que ver, probablemente no va a durar demasiado, pero puede haber un cierto rebote tal vez de popularidad en esta semana que venga. Isabel Castillo, académica y analista de la Universidad Alberto Hurtado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este análisis de este primer discurso del presidente Gabriel Boric en su cuenta pública, su primera cuenta pública. Vamos a ver cuáles son las reacciones que sigue generando. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Matilde.